Taylor Swift's Eras Tour was one of the hottest tickets of the year, and now you can enjoy it from the comfort of home. The concert movie of her record-smashing run is now available for rent on streaming platforms like Prime Video and Apple TV+. And Swifties will really like this. The new extended version features additional songs that weren't in the original release. Derrumbes, filtraciones de agua y una masiva evacuación de familias es la zozobra que se vive desde el ingreso de la masa de frente frío en el norte de Honduras. Pese a la brutal muerte de 2 habitantes y el radical deslave en Choloma Cortés, las catástrofes se suman con los masivos soterramientos que han provocado un exilio forzado de los habitantes en el sector. Pero pese a toda esta catástrofe, la alerta roja emitida por las autoridades de Copeco y la evacuación masiva de familias, muchos vecinos del sector se niegan a salir del lugar, pese al trabajo arduo que han realizado las autoridades para brindar seguridad y cuidar las vidas de este lugar. Tengo miedo aquí porque yo confío en mi Dios, ¿verdad? Y yo no tengo miedo acá, porque le vuelvo a repetir, mi casa está firme acá. Sí. Aruñando uno hace su casita, ¿sí? No se puede. Ante la negación de los ciudadanos, las autoridades del CODEN afirman que las lluvias seguirán intensificándose, lo que podría generar más afectaciones en el sector. 4 jefaturas de policía y unidades de choque lograron la incautación de 443 kilos de cocaína procedentes de Bolivia. Eran 2 mayores y 2 menores los que estaban involucrados en este delito, donde se logró la condena a un centro de penitenciaría para adolescentes. En este caso deberán cumplir una condena de 14 meses y para el caso de los mayores están en prisión preventiva a la espera de su condena final. Se estima que el cargamento procedente de Bolivia tenía un valor una vez que llegó a Montevideo, Uruguay, de $3 millones, pero que luego sería evaluado en unos $15 millones. Las autoridades policiales señalaron que el destino seguramente era Europa o África. Actualmente, si bien no se maneja esa hipótesis, las divisiones de inteligencia en Uruguay están investigando si en este cargamento estaba involucrado el narco uruguayo Sebastián Marcet. La droga fue lanzada desde un avión de menor porte y luego a través de distintas persecuciones policiales se logró dar con los responsables y según lo que marcan las autoridades de la policía se trata de un clan familiar donde el principal responsable líder tiene 9 antecedentes penales, 2 de ellos por comercialización de estupefacientes. Se ensaya mientras espera clientes en la Plaza Santa Cecilia. Siempre le cantamos allá a las personas, pero canciones que son más clásicas. Aquí se consigue un grupo norteño, una banda con tambora o un mariachi. Lo que no encuentra es quien toque un narcocorrido, porque el Ayuntamiento de Tijuana los ha proscrito. La prohibición de reproducción, transmisión, exhibición de imágenes o música, canciones que inciten a la violencia o a la apología del delito. Es un género muy popular no solo en México. El cantante Peso Pluma tiene en su repertorio varios narcocorridos. Cuido la plaza del señor Guzmán. Los corridos son una vieja expresión artística que relata acontecimientos populares, pero en años recientes creció una variación que enaltece la cultura del narcotráfico. La multa por reproducir o interpretar narcocorridos en Tijuana podría alcanzar $1.200.000, unos $72.000 aproximadamente. La alcaldesa promovió la prohibición después de que algunos artistas cancelaran sus presentaciones tras ser amenazados por narcotraficantes, supuestamente por cantarle a grupos rivales. Más de 70 supuestos miembros de Hamas se entregaron este jueves a tropas israelíes cerca del hospital Kamal Adwan, al norte de Gaza, informaron las fuerzas de defensa de Israel, país que asegura que desmantelar a Hamas no será fácil y que llevará varios meses. Construyeron infraestructura bajo tierra y en la superficie, y no es fácil destruirla. Hará falta un largo tiempo, se prolongará varios meses y tal vez más, pero venceremos y acabaremos con ellos. Hamas, como parte del conflicto, reiteró su intención de diálogo, pero descartó la posibilidad de que su organización deje de existir. Cualquier apuesta por acuerdos en Gaza o en la causa palestina en general, sin Hamas y las facciones de la resistencia, es una ilusión y un espejismo. Entre tanto, se sigue exacerbando la crisis humanitaria que pone a Gaza al borde del abismo, según dice la ONU, porque cada vez hay más ruptura del orden civil. Mientras la asistencia humanitaria sigue siendo insignificante en comparación con la inmensidad de las necesidades, cuanto más continúe esta tensión, más imposible será el entorno. Asimismo, destacó la crisis que se registra en la ciudad limítrofe con Egipto, el punto más al sur al que los gazatíes pueden llegar, a donde se han dirigido en respuesta a la instrucción de Israel de evacuar el norte del enclave.
Rafah ha cuadruplicado su número de habitantes de la noche a la mañana, especialmente cuando comenzó la ofensiva en el sur. Tradicionalmente ha sido un lugar donde vivían los más pobres de la Franja de Gaza y básicamente es un lugar que carece de infraestructuras y de todo lo básico. Este no es un lugar para albergar a más de 1 millón y ciertamente no a toda la Franja de Gaza. Establecer un plan de qué sucederá en el territorio de Gaza después de que acabe la campaña militar iniciada por Israel contra Hamas como consecuencia del ataque terrorista del 7 de octubre, donde por lo menos 1.200 personas murieron en territorio israelí a manos de militantes de Hamas. Desde entonces, las fuerzas militares de Israel han avanzado en su campaña militar, donde de acuerdo a la autoridad palestina, más de 18.000 personas han muerto en el territorio de Gaza. Mientras tanto, este viernes se reunió con el presidente de la autoridad palestina en Cisjordania, Mahmoud Abbas, con quien está hablando acerca de la importancia de este grupo para el futuro de no solamente Cisjordania, pero también de la reconstrucción de Gaza, indicando que se necesitan hacer reformas importantes, pero para Estados Unidos el papel de la autoridad palestina será fundamental en el futuro de esa región, a pesar de que Israel ha presentado dudas al respecto. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington para Telearuba.